Hola, buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos de nuevo. Ya estamos aquí en la 8 Zamora dispuestos a compartir con ustedes una tarde estupenda y lo vamos a hacer hablando de muchos temas que tienen que ver con nuestra actualidad, con la más reciente, con esa clausura de las edades del hombre. Con ese tema vamos a tener hoy una interesante tertulia a lo largo de esta tarde, pero tenemos muchas más cosas que compartir con ustedes. Vamos con nuestro sumario antes de iniciar el recorrido de esta tarde. Un jueves más comenzaremos con sones zamoranos y Luis Pedraza nos hablará de la importancia de las escuelas de folclore de la ciudad y de la provincia y del trabajo que hacen para que siga viva esta tradición. Mañana es 8 de mayo, Día Mundial de la Cruz Roja, una organización que trabaja muy cerca de nosotros. Este año su lema es Hacemos desde el corazón y hoy nosotros hemos querido hablar con dos voluntarios de Cruz Roja para que nos cuenten su experiencia. Y como les decíamos, este domingo se clausuraba la muestra de arte sacro Edades del Hombre. En torno a 200.000 personas han visitado durante los últimos meses esta muestra. Hoy hablamos con responsables del Obispado, Diputación y Turismo sobre lo que ha supuesto esta edición y los retos de futuro en materia de turismo para nuestra provincia. Bueno, pues es parte de lo que vamos a compartir con ustedes. Esperamos que sea de su agrado, así que acompáñennos. Antes vamos a irnos a conocer parte de la actualidad a la que nos acerca hoy la Diputación de Zamora. La provincia al día. Un espacio ofrecido con la colaboración de Diputación Provincial de Zamora. Con motivo del 5º aniversario del fallecimiento del poeta zamorano Jesús Hilario Tundidor, Premio Internacional León Felipe o Premio de las Letras de Castilla y León, se va a celebrar un teatro escénico con diversas actuaciones de música, propuestas visuales y poesía. Un acto que contará con la participación de diversos personajes célebres, como la reconocida actriz Isabel Ordaz o el bailarín zamorano Ángel Hernández, entre otros muchos. Será el día 17 de mayo en el Teatro Ramos Carrión y las entradas podrán adquirirse por un coste de 2 euros. Hoy esta cita se han presentado, como ven, en la Diputación. La provincia al día. Un espacio ofrecido con la colaboración de Diputación Provincial de Zamora. Y estos días podemos disfrutar ya en las distintas calles, teatros y plazas de Zamora del Festival Internacional de Títeres y Marionetas. Lo presentaban esta misma semana en la Plaza Mayor de Zamora. 5 días en los que compañías nacionales e internacionales presentarán espectáculos para todos los públicos, desde propuestas para la primera infancia hasta montajes contemporáneos, teatro de calle, circo y piezas que combinan humor, poesía y técnica. Yo encantado de que el Teatro Principal haya vuelto a contar conmigo para un año más presentar el festival. Y súper feliz aquí con la bicicletilla y el carro. Un despliegue logístico ambicioso que se reparte de forma estratégica por sus puntos clave de la ciudad. Vienen 11 compañías con 11 espectáculos maravillosos. Van a estar repartidas en 6 espacios de la ciudad. 3 de ellos están en el barrio de San José Obrero, porque este año por primera vez el festival sale del centro para ir a los barrios. Este año ha sido San José Obrero, espero que en los próximos años vayan a otros barrios. Y después hay 3 escenarios aquí, que es Teatro Principal, Mirador de San Cipriano y en la Plaza Viriato. Y nada, de aquí al 9, pues hay esos 11 espectáculos maravillosos y para todos los públicos. Alguno no es para niños pequeños, para mayores de 12 años o de 9 años, pero la mayoría son para todos públicos. A mí me gusta mucho la apuesta de descentralizar las cosas y poder ir a los barrios. Espectáculos pensados para todos los públicos, con protagonismo del circo y los titiriteros. Para los niños es ilusión, pero
es ilusión para los niños, es muy bonito para los niños, pero también le invito a los mayores a que se acerquen, porque como he dicho es para todos los públicos, que parece que cuando hablas de circo, que es lo que hago yo, o títeres, marionetas y tal, es para niños, pero no, hay propuestas que las pueden ver. El adulto que deja de ser niño tiene que ser muy aburrido, creo yo no he dejado de ser niño y me divierto mucho. Entonces, si los adultos que se implican y que van a ver las propuestas y tal, se lo pasan muy bien. Por eso digo que invito también a los adultos, aunque no tengan niños, que vayan a ver las propuestas que hay, porque seguro que les van a... ¿Y el resto? Yo creo que mejor lo dejamos un poco en suspense y que la gente se acerque y se encuentre la sorpresa. Y es que el triciclo sobre el que reposa Pumuki aguarda una historia. Yo bajaba con un amigo, la vimos y me dijo, mira, es una bicicleta payaso. Y dije, pero si está hecha polvo, ¿dónde voy con ella? Y nada, estábamos tomando algo ahí en un bar y apareció otro amigo ya con la bicicleta y me dijo, toma, de Papá Noel. Y nada, ya pues la arreglé y me ha dado muchas alegrías. La verdad es que me alegro un montón que apareciera. ¿Por qué te da muchas alegrías? Cuéntanos así por qué, el porqué de eso. Pues mira, llevamos unos cuantos años presentando el festival con ella y es con la que abro mi espectáculo, con el que me muevo normalmente, el espectáculo que hago. Aparezco con la bicicleta, entonces ya de tenerla hay que darle uso. Un festival que se prolongará hasta el sábado 9 de mayo. Bueno, pues ahí teníamos parte de esa actualidad municipal y podemos disfrutar todos estos días de esa gran cita que son los títeres y marionetas, como decimos, casi en todas nuestras plazas y calles de la ciudad de Zamora. Vamos a hacer la primera parada para publicidad, pero lo vamos a hacer con los datos de la clausura de edades del hombre. Se cerraba el domingo, el lunes nos daban los datos oficiales. Vamos a recordarlos, a ver algunas de las imágenes y a continuación tendremos tertulia. Será un poco hacia la parte final de este programa, porque después de la publicidad, Luis Pedraza y Rafa Santiago nos acercarán a sones zamoranos. Zamora dice adiós a las edades del hombre. Esperanza cierra sus puertas, pero abre otras muchas con la vista clavada en el futuro. Zamora no está condenada a resistir, sino llamada a crear oportunidades y a crear futuro. Porque esta tierra no es solo memoria, es promesa y es futuro. Zamora puede hacer cosas grandes. Las edades del hombre continúan su camino, pero los zamoranos merecen que entre todos intentemos poner en valor lo aprendido, anunciemos el Evangelio y pensemos siempre en grande, con esa palabra que don Miquel ha pronunciado, con excelencia, con calidad, con verdadera ilusión. Somos una tierra llena de gente grande que quiere servir y caminar y seguir creyendo que el patrimonio religioso puede inyectar esperanza a toda Zamora. Una edición de éxito rotundo durante todos estos meses, con ampliación incluida. La 28 edición de las edades con sede en Zamora recibió cerca de 200.000 visitas, demostrando una vez más el interés que despierta el patrimonio cultural y religioso. Nuestra salud intelectual, nuestra salud cultural, nuestra salud artística, nuestra salud ética está bien. La exposición, desde que abrió sus puertas, ha sido un éxito. Lo ha subrayado el vicepresidente de la Fundación, cerca de 200.000 visitas. Miren, la última cifra que yo tengo en la cabeza ahora mismo, antes de la pandemia, la exposición de las edades en Lerma, que duró creo que algunos días más, fueron 174.000 visitantes. Esta es una noticia extraordinaria. Hemos recuperado la normalidad. Así como la extensión educativa que ha tenido esta edición a través del proyecto escolar Laboratorio Esperanza, que ha tenido la participación de más de 5.000 alumnos. En una apuesta importante para nosotros. Queríamos mostrar a los niños y a los jóvenes que por una parte el arte representa, pero que sobre todo el arte significa, nos transforma a una realidad y nos lleva a una realidad maravillosamente misteriosa de la que formamos parte. Con la magnitud del programa escolar, con la experiencia adquirida y los datos que extraemos,
asumimos que este es el camino, el de saber contar a los jóvenes lo que hacemos, lo que somos y lo que hemos recibido. Éxito que se demuestra también en su repercusión turística. La repercusión económica y turística para la ciudad y la provincia de Zamora ha sido tremenda, tremendamente positiva. Según las encuestas realizadas, casi un 83% de los encuestados, tenían previsto comer, hacer compras o pernoctar en Zamora. Y el 54% de 200.000 personas son más de 100.000 personas. El 54% iba a visitar algún otro lugar de la provincia. Y a través de las encuestas conocemos otros datos, como que el 74% de los visitantes ya habían visitado otras ediciones o cerca del 30% no visitaba Zamora desde hace 10 años. Ahí está. Espectacular. Sí, señor, ha sido a gusto. Oye, da gusto tocar contigo, que es muy fácil, ¿no? Hombre, claro, faltaría más. Y además... Y contigo con ese acompañamiento bueno, ya con el total, tambor. Qué instrumentos más bonitos, la verdad es que se siente algo tocándolos, vamos. Sí, señor. Instrumentos con historia. Con historia, instrumentos antiguos, instrumentos sanabreses y en este caso sayagueses. ¿Y en este caso? Por supuesto, de Palazuelo, de Sayago, estos maravillosos instrumentos que luego le contaremos a los Luego nos vas espectadores. a hablar de ellos más tranquilamente. Voy a dejar por aquí, si te parece, así. Eso es. Bueno, bienvenido. Bien hallado. Otro jueves. Otro jueves, estamos aquí con los espectadores mostrándoles estos sones zamoranos. Qué rápido pasan las semanas. Me paso las semanas diciendo, hola, si mañana estoy con mi amigo Luis. Nada. Es una cita de estas a las que vas a gusto y a las que estás contento. Así que bienvenido como cada jueves. A ustedes también. Hemos empezado, como ya hicimos una vez, tocando la música en directo y además contigo, que es disfrutar doblemente.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Porque hoy tienes un tema además de esos que nos gustan, un tema interesante que de alguna manera reconoce la labor que están haciendo determinadas personas, cada vez más extendida, aquí en Zamora y en la provincia. Pues lo más importante que podemos hablar, que es la formación, que es la enseñanza de la música tradicional en la provincia de Zamora por tantas asociaciones y tantos grupos que mantienen viva y mantienen la esencia y el orgullo zamorano fuera de nuestras fronteras, con la música tradicional. Esas escuelas que hay repartidas pues, a lo largo de toda nuestra geografía, en la que hay una cantera cada vez más grande, más numerosa de niños, de niñas que se acercan pues, para conocer esos bailes tradicionales. Y muchas veces, y yo lo he visto en determinadas plazas, en determinados sitios donde luego muestran el trabajo que han hecho durante todo el año y comparten bailes personas mayores, muy mayores, con niños muy pequeños. Eso es parte de nuestra esencia y es parte de esa manera de conservar nuestro patrimonio musical en este caso. Totalmente, y además súper enriquecedor para ambos, porque al final es una actividad intergeneracional que enriquece, como digo, tanto a los más jóvenes como a los más mayores. Es una manera de unir la tradición, de continuar, de fusionar esas generaciones en torno a algo tan importante como es nuestra música. Y en este elenco de asociaciones, escuelas de folclore, pues hoy tenía intención un poco por reconocerlo a todos ellos, citándoles, pues espero que a todos y a toda la gente que está trabajando en este caso. Comenzamos pues donde estudié yo en primera instancia, que es la Escuela de Folclore, dentro del Consorcio de Fomento Musical. Aquí en Zamora, esa red de escuelas, 8 escuelas de folclore repartidas, Zamora, Benavente, Los Valles, en Sayago, presente La Guareña, presente, por supuesto, en Tierra de Toro, etcétera, en Aliste, como digo, en todas esas comarcas donde pues enseñan estos instrumentos como dulzainas, flauta y tamboril, gaita, pandereta, está el redoblante, etcétera. O sea, es una red de escuelas muy importante, bueno, pues que van sacando poco a poco, anualmente, músicos, que luego pues son nuestra cantera y son los que nos van a jubilar, a los que somos un poco ya más mayores. Bueno, pero que lo que decías, eso que estaba extendido a lo largo de toda, habiendo escuelas a lo largo de toda nuestra provincia. Comenzamos con Zamora, por ejemplo. Sí, por ejemplo, en Zamora tenemos, aparte de la propia Escuela de Folclore de Zamora, como digo, que pionera, una escuela que nace pues allá por el año 88, el curso 88-89, con esos profesores, como digo, pertenecientes al Consorcio de Fomento Musical de Zamora, esos monitores de distintos instrumentos. Luego además hay grupos propios de Zamora que, como digo, imparten también clases, porque tienen que mantener, en este caso, por ejemplo, de bailes tradicionales, de indumentaria, de pandereta, de canciones, como por ejemplo la Asociación Etnográfica Don Sancho, en esa escuela de la propia asociación, que lleva muchísimos años desarrollando esa labor y sacando pues cada vez más jóvenes, haciendo, por supuesto, sus festivales y esas actividades tan importantes que están haciendo recientemente en torno a la indumentaria, muy centrados en eso últimamente, y creo que es fundamental ese conocimiento. La verdad es que sí, y tenemos más asociaciones Después etnográficas que también tienen escuelas. Asociación Etnográfica también, por supuesto, Bajo Duero, donde también se trabaja esa pandereta, ese canto, por supuesto, los bailes, indumentarias, muchos talleres, muchas actividades en torno también, tanto, por ejemplo, como Don Sancho, también con actividades relacionadas con la alfarería. Y en este caso, Bajo Duero, pues como digo, es una asociación no solo dedicada al baile o a la música, sino también a todos los ámbitos propios del folclore, de esa riqueza de folclore que abarca todos los campos de nuestra vida. Después, por supuesto, tenemos a La Racada, al grupo La Racada, también en Zamora Capital, que imparte también clases de canciones, pandereta, indumentaria, bailes. Tenemos también a La Morana, que también imparte, lleva ya muchos años con esa formación, como no, grupo de coros y danzas Doña Urraca, que bueno, pues el grupo más antiguo en este caso de la provincia, y que lleva también una labor, como digo, fundamental a la hora de la interpretación de esos bailes, de esa manera de entender también la música tradicional de Zamora a través de la danza, muchos festivales, desde niños hasta, como decías antes, más mayores, y como digo, pues es un elenco muy rico, porque al fin y al cabo, como digo, crean afición y crean cantera. Totalmente, y además enseñan algo también importante, es apreciar
lo que existe, lo que nos han ido legando y en muchos casos también lo que ellos han ido recopilando, ¿no? Es una manera de también aprender, de enseñar a escuchar y a valorar. Todo esto es una labor interesantísima y muy buena, y desde aquí también nuestro reconocimiento la que están haciendo estas escuelas, pero que no solo las hay en Zamora, también las tenemos en varias de las poblaciones de nuestra provincia. Repartidas, en muchos casos son escuelas que van unidas a un grupo propio, por ejemplo me viene a la mente aulas de Aliste y Trasosmontes, que está unida dentro de esa red de escuelas que decía antes, y luego tenemos en Alcañices, bueno, realmente la comarca de Aliste, a la asociación Manteos y Monteras, también muy importante, desarrollando esa labor. Ahí sí que también hay enseñanza de instrumentos tradicionales, gaitas, flauta y tamboril, pandereta, dulzaina, canciones, baile. Bueno, pues enriquecen esa zona, comparten junto con aulas en Trabazos, Manteos y Monteras también, por supuesto, en Alcañices, y enriquecen toda esa parte de Aliste. Como digo, que al final son muchas propuestas, hoy lo que nos falta es gente. Rafa, es lo que siempre tenemos ese problema, nos falta gente en esta provincia, lamentablemente, pero bueno, dentro de los que estamos, créeme, la proporción de personas y sobre todo familias, porque al fin y al cabo no solo, y tú lo sabes muy bien, no solo es el propio instrumentista, el propio bailador o bailadora, sino es toda la familia implicada. Totalmente. Viendo las actuaciones, en las propias celebraciones, se implican, si tienen muchos, se dan el paso y se dedican también a hacer trajes o a participar, cantan. Es todo ese fenómeno en torno a la música tradicional lo que mueve en Zamora, y en Zamora, como digo, es muy importante este fenómeno que en torno al folclore y a la música tradicional. La música como vínculo, que es algo muy, muy bonito, muy familiar. También además estabas citando Aliste, que es una de nuestras comarcas, ¿verdad?, por excelencia en el tema del folclore, pero bueno, también hay más comarcas, ¿no?, en las que también hay escuelas que se pueden que también hacen esta labor. Esta labor en Bermillo, quiero acordarme, por ejemplo, Isabel Bernardo, que fue una de mis primeras profesoras de flauta y tamboril en su momento, también haciendo un trabajo fantástico en esa escuela folclore. También en Sanabria, importantísima labor también la que se hace desde Puebla, y en Benavente, que además es una localidad que cada vez está teniendo más presencia la música tradicional. Dentro de Benavente hay un apoyo importante de todos los agentes sociales de la comarca de los Valles, en este caso con su escuela en Camarzana, y también en Benavente, como digo, y bueno, pues al final eso propicia que la gente se apunte, que no solo sea, como decía antes, lo estrictamente musical, sino que también la gente va a pasar un buen rato, va a conocer un poco más de su provincia y sobre todo a unirse y a convivir. Y a convivir pues un día a la semana normalmente, que suelen ser estas clases, o un par de días como mucho, en las cuales pues creas también vínculos emocionales con la gente, que en una provincia, pues eso, con este problema que tenemos en muchos casos, que la gente está muy disgregada y tal, pues es una manera también y es un encuentro el que también provoca la música tradicional. La verdad es que seguro que es uno de los motivos para disfrutar en la semana. Lo vimos ayer, precisamente, en un reportaje con nuestros amigos de la ópera, que decían que qué pena que ellos ensayan los jueves, qué pena que no haya más jueves a lo largo de la semana. Estoy convencido que en esa misma situación se encuentra la gente que forma parte de todas estas agrupaciones que estamos diciendo, que es el día en el que ensayan y se juntan todos. Trasciende incluso a la música, a lo que se está haciendo. Y a la propia escuela. En muchos casos la gente fuera ya de las escuelas crea ya sus grupos, cuando ya tiene cierta solvencia a la hora de tocar y de interpretar música tradicional, pues crea sus propias formaciones, sus pequeños grupos, folk en muchos casos, en otros casos simplemente hacen un grupo de gaiteros o de tamborileros, y eso, como digo, es muy importante, porque la gente tiene inquietudes, o sea, sale del salón, se aleja de muchos casos del propio entorno y bueno, pues mira afuera, se desprende en ese momento que toca del móvil y de todos los elementos que puedan ser pues disuasorios, y en este caso pues disfruta, comparte y bueno, y vive, que al fin y al cabo es una manera también de sentirse vivo, interpretar música tradicional. Incluso de sentirse vivo disfrutando de las actuaciones. Yo creo que no hay nada más tierno que ver a los niños y niñas pequeñas del primer curso, del primer año en el que están aprendiendo
a bailar y a interpretar todas estas piezas cuando se unen y bailan. Por ejemplo, se me viene a la cabeza el baile de la botella, que yo creo que es casi en primero, ¿no? Casi el primero de básica. Total. Es uno de los primeros bailes que aprenden, y la verdad es que es una gozada disfrutar de esos bailes que realizan con niños de apenas 4 años y así. Así que, pues desde aquí, nuestro reconocimiento, nuestra admiración. Y bueno, no sé si nos habremos dejado a alguien. Bueno, si nos hemos dejado a alguien, seguro que nos sabrá entender y seguro que lo tendremos en cuenta en este caso. Aparte de todo eso, nosotros pensamos que esto de las escuelas, como aquí en la escuela, en la provincia de Zamora, todo pues más o menos funciona, los grupos, las personas implicadas, pero esto es muy reciente. Por ejemplo, protagonistas como el que vamos a homenajear hoy, pues no aprendieron de ninguna escuela. Fíjate. Al final aprendieron por tradición oral, por esa cadena de tradición oral, de padres a hijos, de madres a hijas, y en este caso es una manera también de homenajear a toda esta gente que no tuvieron la suerte, el privilegio nuestro de poder ir a una escuela, que hubiera un maestro que supiera explicarte, enseñarte la técnica. Eran pastores, como es el caso de nuestro protagonista de hoy, el gran Isaías Fadón Gejo, de Palazuelo de Sayago, que lo tenemos ahí en imagen, en esa foto de Carlos Fraile. Isaías Fadón Gejo, pues ¿qué te voy a decir? Fue un tamborilero del propio Palazuelo de Sayago, que no solo tocaba en la localidad, sino que además tocó en muchas de las localidades de la comarca de Sayago en torno a su pueblo. Fue un hombre pues, que evidentemente no se dedicó específicamente a esto, porque no daba para vivir. Era pastor, como muchos tamborileros de la zona, se juntaban, nos contaba que él se juntaba con otros pastores tamborileros de la zona, en una zona común donde soltaban el ganado, y ahí unos a otros iban aprendiendo canciones, ritmos unos de otros, que era realmente como, y que el que tocaba un poquito mejor, los otros estaban ahí pendientes para sacar esas melodías, o el que había alguna canción que en ese momento estaba un poco de moda, pues intentaban llevar a la flauta, y eso le pasó un poco a Isaías Fadón Gejo. Fue mi tema en el trabajo de fin de máster en la Universidad de Valladolid. Me centré precisamente pues, con mucha de la información que me prestó muy amablemente el Consorcio de Fomento Musical y la Asociación de la Obra Gráfica, también Bajo Duero. Y bueno, pues la verdad es que era un hombre muy humilde, una persona que vivía para estos instrumentos, hasta el punto de que hoy tenemos la suerte, Rafa, estos instrumentos que tenemos aquí, de tener sus propios instrumentos. La familia, su hija, Geno, que muy amablemente me ha dejado en usufructo el uso de estos instrumentos, como digo, este tamboril original, un tamboril con muchísima solera, un tambor que tendrá en torno a 80 años más o menos, una flauta de corazón de encina que él tocaba, su propia flauta, y la porra. Si se estrebaba de un sitio, tenía el otro. Tenía los dos volardos por ambos lados. En este caso voy a interpretar, en homenaje a la memoria del señor Isaías Fadón, y también dedicada a su familia, su hija, Genoveva Geno, tamborilera. Al principio lo veía como algo añejo y trasnochado, y luego cuando ya se hizo mayor y su padre no estaba, comenzó a sentir el interés por el instrumento y me decía, ¡oh, qué pena con lo que hubiera aprendido mi padre! Y tal, pero bueno, la vida es así. Así que voy a interpretar esta pieza, que era un charro que él tocaba, como digo, dedicado para todos.
Ahí está. Bien tocado. Con sus propios instrumentos. Falleció en el año, aproximadamente en el año 2000, y bueno, pues nos dejó pues muchas grabaciones, como digo, tanto del grupo de la Asociación Etnográfica Bajo Duero como del Consorcio de Fomento Musical, y bueno, pues aquí va este pequeño homenaje. Pues desde aquí un saludo para toda la familia, y es una manera, pues tú bien lo has dicho, ¿no?, de homenajear a las personas que le han dado importancia y que han nutrido esta bonita historia musical. Además, que nos contempla. Este repertorio está incluido en muchos de los repertorios de los grupos, esta propia pieza junto con su jota, pero iba a ser ya un poquito largo, pero como digo, está incluido dentro de muchos de los repertorios que hoy en muchos de nuestras localidades y fuera de ellas interpretan nuestros grupos de baile de la provincia. Pues desde aquí ese saludo precisamente a esta persona que estamos viendo, a don Isaías Fadón Gejo. Bueno, Luis, ¿qué tenemos este fin de semana? Porque además hay bastantes cosas. Tenemos una romería importante ahí de fondo, pero bueno, que hay bastantes cosas Sí, más, tenemos, ¿no?, bastantes eventos esta semana. En primer lugar, vamos a comenzar con una visita que tenemos del centro de Castilla y León, bueno, de León y Castilla, de Erandio, de Vizcaya. Vienen a cantar al Teatro San Atoliano este día 9 de mayo. A las 7 de la tarde estarán, como digo, en ese Teatro San Atiliano, el propio coro y los dulzaineros, haciendo una actuación, bueno, pues en este caso, pues también organizado por el Ayuntamiento de Zamora, donde podremos también disfrutar de todas esas casas, de todos esos centros castellano y leoneses repartidos, pues en este caso en País Vasco, que van a estar aquí con nosotros, mostrándonos también esa música que también se hace de nuestra tierra, como digo, en nuestras embajadas por España. Luego continuaremos, en este caso, con Indufest. Tenemos ese festival que ya la semana pasada se presentó y hablamos de ello, que comenzó, como digo, el 27 de abril, tenemos hasta el 10 de mayo, con un montón de actividades, bueno, pues con un montón de conferencias, conciertos, etcétera, y concretamente, como nuestra parte es exactamente hablar de la música tradicional, tenemos un concierto dentro de este Indufest, este domingo 10 de mayo, en el Teatro Ramos Carrión, de este grupo presenta Banzo, que se llama Los del Fondo de la Barra, Os Fondo do Barra, exactamente, que es este grupo que tenemos ahí, que bueno, que interpretan de todo, dentro de este espectáculo cantan, tocan instrumentos de percusión, acordeón, etcétera. Y bueno, pues pero que son varios, ¿no? No es que esté uno repetido. No, son vale. Creo que son unos 24, una cosa así, sí. No sé, un grupo de hombres que interpretan, como digo, música tradicional gallega, y van a presentar ese espectáculo Banzo dentro del Teatro Ramos Carrión, dentro de ese, además, de ese Indufest, organizado por La Morana. Que estamos disfrutando durante todo este final de mes, finales de abril, principios de mayo. Y luego claro, tenemos pues una romería, que una de las festividades más importantes de la señera de aquí en Zamora. Hubo una época donde, yo creo que fue 1 o 2 años, donde la festividad de Zamora no era la Iniesta, sino fue el Cristo Morales. Yo era muy pequeño, recuerdo que era muy pequeño, tendría 6 o 7 años, que siempre fuimos, como digo, en romería al Cristo Morales, y llegó en un momento dado a desplazar como fiesta local a la Iniesta. En este caso tenemos, dentro de la festividad del Santísimo Cristo Morales del Vino, de esa programación, tenemos a Doña Urraca también actuando ese domingo, el propio domingo 10 de mayo, lo tenemos dentro del programa también, por la mañana, a las 12 de la mañana, en el entorno del pabellón de allí de Morales, estarán actuando, habrá muchas actividades, como ustedes pueden ver, pero bueno, nosotros en este programa, como saben, nos centramos en la propia música, las actuaciones de la propia música tradicional. Y eso es un poco lo que hemos podido ver, lo que tenemos, esa información que tenemos de actuaciones folk durante esta semana. Pues la verdad es que tenemos, bueno, pues hay variedad, ¿no? Y calidad también, que es lo importante y que más se le puede pedir a un fin de semana. ¿Y tú qué tienes? Pues mira, algo muy importante que me gustaría hoy también, hablábamos de premios la semana pasada, pues esta semana se ha conocido la resolución de los famosos ya los premios MT,
organizados por la Asociación Arla Folk y por el IES León Felipe de Benavente, que son los premios, como digo, MT de música tradicional. Hay varias categorías, está la categoría de joven valor, la categoría de colegios, de centros educativos, donde sea, y además tenemos la categoría trayectoria. Y queremos felicitar a los hermanos Montalvo, Miguel, Manuel y Montserrat, porque han sido, bueno, pues agraciados con este premio, con este reconocimiento tan importante a esa trayectoria, a esa recopilación, ese trabajo de difusión de bailes tradicionales, de música, de canciones, de tradiciones. En definitiva, pues han sido pues unos transmisores muy importantes, unos divulgadores pues muy importantes para conocer lo que era la Zamora de mediados del siglo XX hasta final, en este caso del propio siglo, mostrándonos todo ese trabajo de campo tan importante que han desarrollado. Así que les damos la enhorabuena a esos 3 integrantes, como digo, de ese premio, a Miguel, a Manuel y a Montserrat. Que la verdad es que van a recibir un premio más que merecido. Totalmente. Enhorabuena para ellos. Te decía, ¿y tú que este fin de semana dónde te vas? Este fin de semana estoy muy tranquilo. ¿También? Voy ya a es el segundo, o sea, vas a seguir echándole aceite a los instrumentos. Seguiremos aceitando instrumentos, colocando un poco, porque claro, hemos sacado, y luego ya pues tendremos alguna cosita más, ya a partir de la semana siguiente, alguna novedad importante que contaré, una pequeña sorpresa que tenemos preparada. Vale, ¿y nos vas a hacer esperar una semana entonces? Hay que esperar una semana porque eso no se hace, es demasiada información. Pareces Netflix, eres un poco el Netflix de nuestra tradición y de nuestro folclore. Cuando aceitas los instrumentos, ¿tocas también? No se puede, hay que dejar que reposen. Vale. Lo primero que se hace con un instrumento, por ejemplo, si yo ahora mismo esta flauta, y ¿sí? Ya hacemos una clase práctica, vale. Lo primero que hacemos es echarle alcohol para desinfectar, vale. Porque no puedes echar aceite sobre algo que no está en condiciones. Primero lo que se hace es limpiarlo perfectamente con alcohol, que quede perfectamente limpio, y luego ya a partir de ahí ya le echas el aceite, no pasarte tampoco, ni quedarte escaso, porque claro, tiene que estar preparados los instrumentos, sobre todo los de madera en este caso, tienen que estar preparados los instrumentos de viento para el verano. Date cuenta que con las dilataciones, con todo a la hora de tocar, tienen que soportar temperaturas altas. Precisamente Zamora, como sabes, llegamos en muchos casos a 40 grados y el instrumento lo sabe. Claro. Lo sabe, entonces debe estar bien hidratado. Vale, no sabía, lo decía, pero no sé si tienes vecinos en tu entorno que se preparen, ¿no? Sí, porque cuando Luis empieza a sacar instrumentos, seguro que alguno toca y puede convertirse pero no aquello son todos. Bueno. Solo básicamente los de viento, que son los que más sufren, sobre todo la humedad. Y los que más suenan. Bueno, depende, si tengo un buen tambor sonabres, cuidado. Yo tampoco estoy para hablar que la percusión también suena. También la percusión suena mucho. Bueno, en todo caso, siempre al lado tuyo son instrumentos que suenan fenomenal y que da gusto escuchar. Luis, pues hasta dentro de una semana. Pues dentro de una semana, nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves aquí estaremos y esperando esa sorpresa que has anunciado y que vamos a ver si se pasa la semana rápida para conocerla. Eso es. Nos vemos y a ustedes lo mismo, ya saben. Aquí estamos todos los jueves para hablar, para homenajear y para dedicarles un espacio a nuestras tradiciones, a nuestra gente, a la gente que la ha difundido y que también vive en torno a la música y por la música. Hola a todos. Bienvenidos al Instrumentario, el espacio donde mostramos la riqueza de los instrumentos musicales de la provincia de Zamora. En el día de hoy voy a mostraros las tapaderas, 2 utensilios aparentemente de cocina que se tocaban y se utilizaban para interpretar música tradicional. Hoy vamos a viajar a la localidad de La Iniesta, donde el señor Emiliano Lorenzo tocaba las propias panaderas y cantaba de forma magistral. Así que, a su memoria y dedicado para todos vosotros, voy a interpretar esta jota de La Iniesta que él cantaba con todo mi cariño. María, sé que te llamas y por apellido Rosa, vale más tu sobrenombre que el Pilar de Zaragoza. Y a tu puerta me siento, de allí no paso, porque no necesito ir más abajo, niña, ir más abajo.
abajo, y a tu puerta me siento, de allí no paso. Yo sé cantar y bailar y tocar la pandereta, la que se case conmigo lleva música completa. Y a tu puerta y a tu ventana, comimos los dos juntos las avellanas, niña, las avellanas. Y a tu puerta y a tu ventana. Y hasta aquí el instrumentario de hoy. Pues aquí estamos de vuelta en 8 Magazine para contarles que mañana, día 8 de mayo, se celebra el Día Mundial de Cruz Roja, una organización que, ya lo saben, trabaja muy cerca de nosotros, y hoy queríamos dedicarle un ratito a hablar de Cruz Roja. Este año su aniversario lo celebran bajo el lema Hacemos desde el corazón, y para hablar de ese aniversario hemos querido contar hoy con la presencia de 2 voluntarios de Cruz Roja Zamora para que nos cuenten su experiencia. Así que están con nosotros Enrique Barrios, buenas tardes. Buenas tardes. Y Sandra Iglesias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bienvenidos, gracias de antemano por estar con nosotros y por contarnos lo que va a ser, lo que hacéis vosotros en el día a día. Contarnos un poco cuándo y por qué entráis en Cruz Roja. Enrique, si quieres comenzamos contigo. Vale, pues mi experiencia hace 9 años que estoy en la Cruz Roja, y yo quise ser voluntario porque un día vi a mi sobrina que iba a los hospitales a hacer de payasitos para los nenes que están ingresados. Y yo quería, pero claro, con la silla no podía entrar porque contaminaba. Entonces, una vez que dejé de trabajar, de mi trabajo anterior, me fui de voluntario a Cruz Roja, y ahí llevo 9 años, y muy feliz, muy contento, muy satisfecho, ¿no? Es de estas cosas que te devuelven lo que das. Sí, que te realizan un poquito la vida y te causan buena sensación. Sandra, en tu caso, cuéntanos. Pues yo fui de la jornada de pandemia. Yo, bueno, pues en pandemia yo estaba ahí en mi casa y me llegó una foto de una amiga, compañera del cole de hace muchísimos años, y me dijo, me voy a hacer voluntariado. Y le pregunté, ¿hace falta gente? Dijo, hombre, por supuesto. Dije, pues apúntame que mañana voy. ¿Y desde entonces? Y así fue. Yo es verdad que el primer día llegué allí con muchísimo miedo, mucho miedo, sobre todo por la situación que estábamos viviendo. Pero claro, también con mucha incertidumbre. No sabía lo que iba a hacer, con quién iba a estar, si iba a saber hacerlo. Era bueno. ¿Qué te movió? Porque es verdad que en pandemia era especialmente complicada la situación, sobre todo al principio estábamos todos en casa con cierto miedo. ¿Qué fue lo que te movió a decir, bueno, pues yo voy a dar un paso y me voy a meter en este lío? Me movió que nosotros en casa teníamos una situación muy buena, estábamos los 4 en casa, de mi núcleo familiar nadie se había contagiado, fuera de mi núcleo el resto de la familia estaba bien, y fue ahí cuando sentí la necesidad de hay que echar una mano. O sea, esto es algo muy gordo, y yo estoy aquí en mi casa de brazos cruzados sintiéndome una privilegiada, porque era cierto, o sea, me sentía una privilegiada. Entonces lo que me movió fue eso, ayudar, echar una mano. Vamos a ver qué podemos hacer con toda esta situación
para poder salir de ella o para poder ayudar a quien está peor que yo estoy muy bien, entonces seguro que hay alguien que está peor y le puedo echar una mano, y esa fue la motivación principal. Llegaste a Cruz Roja y ¿qué fue? ¿Cómo decidieron qué es lo que tenías que hacer y a qué te dedicaste en ese tiempo? Vale, en ese momento es verdad que las funciones que se hacían estaban centradas todas en paliar todas las necesidades que estaba teniendo la gente. En un principio yo estuve en almacén. Ahí teníamos una rutita marcada por el almacén, unas calles para ir y venir. Teníamos los alimentos en el centro, a los laterales teníamos unas cajas, o al revés, no me acuerdo muy bien, entonces íbamos por el caminito, íbamos cogiendo, teníamos un listado, íbamos cogiendo los alimentos, íbamos preparando unos lotes, que luego venían otros compañeros y los distribuían, otras veces íbamos nosotros, un poco en función de las necesidades que hubiese, y en principio eso fue lo que se hizo durante muchísimo tiempo. Echar un poco una mano en la logística, que claro, que tuvo que ser tan intensa en esa época. En principio fue tema de alimentación principalmente. Hacíamos también, salíamos un par de días, otra compañera y yo, a hacer reparto de mascarillas. Nos daban un listado de casas a las que teníamos que ir y nosotras pues íbamos, tocábamos la puerta, nos retirábamos un poquito para que no hubiese ningún contagio. Claro, fíjate, lo estás contando y nos suena como hace 100.000 años y fue hace no tanto. Hace 6 años. Y es verdad que lo que está ahí, sí. Bueno, relativamente reciente. Y eso, pues nada, nos presentábamos y les decíamos, pues eso, pues cómo se encontraban, que si tenían alguna necesidad que se les pudiese echar una mano, y bueno, pues les dejábamos unas mascarillas para las necesidades, cuando tenemos que salir a hacer la compra y esas cosas. Sí, fue muy gracioso. Sobre todo al principio, cuando es verdad que parecía que faltaban mascarillas, que era tan necesario siempre que nos echaran una mano. De hecho, la gente lo agradecía mucho, y en una casa fue muy gracioso, además una casa que está para Villagodio, un poco retirada, que además no la encontrábamos, y llegamos. Y sale la señora y nos dice, no, muchas gracias, yo ya tengo mascarilla, mira, la tengo ahí colgada, esa es la que uso siempre. Y la tenía colgada en el retrovisor del coche. Claro, también tuviste que hacer un poco labor de información, como, ¿no? Vale, sí, está muy bien, pero mira, le vamos a dejar unas poquitas más y las va cambiando. Exactamente. Sí, bueno, es que la verdad es que al principio la falta de información nos pasó a todos, ¿no? Hasta que luego al final ya éramos todos expertos en mascarilla, nos costó a todos un poquito. Enrique, cuéntanos en tu caso, ¿cuáles fueron, hace 9 años que nos decías que entraste, cuáles fueron tus primeras funciones en Cruz Roja? Pues entré de telefonista. Ah, muy bueno. Sí, hacía llamadas, pero como no había muchas llamadas continuas, al final me captaron para mayores, que es actualmente donde estoy, trabajando con la gente mayor. Voy a paseos saludables con ellos, tenemos 4 rutas que hacemos todos los lunes, hacemos una ruta distinta para que vayamos viendo cosas nuevas y tal. Y también las movilizaciones que hacen mis compañeros con los traslados a los hospitales, a los usuarios, informatizo todo el trabajo que ellos hacen. Apoyo administrativo. Apoyo administrativo. Apoyos, ¿cómo? Administrativo. Eso, nunca me sale. Apoyo administrativo. Apoyo administrativo. Lo de los paseos saludables es muy interesante, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Queda un grupo de personas un poquito mayores? Sí, que es bueno para que salgan de casa, para que hagan ejercicio, ¿no? Correcto, ¿cómo ese es el motivo. Entonces quedamos, depende de la ruta, quedamos en un punto, nos reunimos todos allí, y una vez que ya estamos todos, ya emprendemos el camino y hacemos la ruta. Por ejemplo, la de Valorio, es donde están las caravanas, luego por arriba por Valorio hasta el Puente Croix, luego damos la vuelta y subimos por los lados del campo de fútbol, de los campos de fútbol. Y ahí ya cada uno ya para su casita. Hay gente que aguanta todo el viaje y otra gente que a la mitad del camino se va porque, claro, son gente mayor, entonces hay que comprender que no tienen la resistencia unos más que otros. Entonces, ahí estamos. ¿Qué supone para vosotros, ¿no? Porque, bueno, pues nos estás contando, al final sales con la gente, tienes relación con ella, bueno, pues a lo mejor con personas, me imagino que si son personas mayores, pues que necesiten, que les venga muy bien, al final es ese intercambio, ¿no? ¿Qué supone para ti, qué te aporta el ser voluntario y el hacer esa labor dentro de Cruz Roja? Pues mira, voy conociendo gente
y voy charlando a través del camino, un día te toca con otro, uno, otro, tal, con los compañeros algunas veces también, vamos charlando, y te realiza porque ves que esa gente necesita pues una distracción, que por eso están apuntados, claro, para poder hacer esa actividad. Y es genial porque vas conociendo gente. Ayer, por ejemplo, sí, les están dando a los usuarios un curso de cocina. Ajá. Y allí estuve yo, viendo cómo el profesor le daba la teoría y luego los usuarios hacían la práctica. Ayer tocó arroz a la zamorana. ¡Qué bueno! Aparte de pasar el rato, se aprendió algo muy interesante, sí, las muy dos interesante. cosas. Al sofrito y toda esa historia que lleva la cocina, ya sabes. Y bueno, y esa es otra de las cosas que yo hago allí. Luego estoy en Herbe, y lo de socorrismo, como es, Sandra, ¿tú qué sabes? En socorros y emergencias. Socorros y emergencias. Sí. Y bueno, y yo hago allí lo que me mandan. Echar una mano a lo que se necesite cada día. Sí. ¿Acudís cada día o tenéis determinados días, un poco dependiendo de cómo lo hacéis? ¿Vais todos los días a Cruz Roja o tenéis algunos días solo? Yo tengo 2 días fijos, Ajá. que son los martes y jueves, y luego estoy echando un cable a un compañero que está haciendo un listado de todos los usuarios, de todas las actividades que hay, y como son tantos hay que echarle un cable y ahí estamos. Así es. En tu caso, Sandra, ¿cuántos días colaboras? ¿Cuándo te llaman? Un poco cómo es. Yo no tengo un día fijo, no tengo nada establecido. Es verdad que participo en bastantes de los programas, o sea, desde hacer infancia hospitalizada con los niños con juventud hasta a veces con mayores también hago alguna cosilla. Entonces yo es más en función de la necesidad, pues me llaman, oye Sandra, pues necesitamos un conductor para llevar a una persona o ir a buscar a una persona a un pueblo para traerla al médico. O en infancia hospitalizada tenemos un grupo de WhatsApp en el que los compañeros pues ponen siempre los días de la semana y nosotros nos vamos apuntando. Es verdad que esa actividad solamente se hace si hay niños ingresados y normalmente pues sobre la 1:30 o las 2, bien Paola, bien Raúl nos dice si hay niños o si no hay niños. Y en ese caso, por ejemplo, ¿qué es lo que hace Cruz Roja con los niños hospitalizados? Pues vamos a jugar con ellos. Ajá, vamos a la planta de pediatría y si pueden salir nos los llevamos a un aula que tenemos allí con juegos y si no, pues les llevamos algo hasta la habitación para que puedan estar entretenidos. Para que estén entretenidos. O si a lo mejor alguna vez me ha coincidido que no hay más niños ingresados, entonces me quedo en la habitación con el niño o con la niña, pues pintando, para echar una mano a dibujando. veces también los padres si no pueden estar Sí, para darles también un constantemente. respiro a ellos. También existe esa posibilidad, que hay mucha gente que no lo conoce. De hecho, a mí me ha pasado a veces de llegar y decirle a los padres, ¿no? Si te quieres marchar a tomar un café o a ducharte o a darte un paseo, a despejarte, yo sé lo que es estar en el hospital con un niño, entonces te viene muy bien airearte un poquito y no lo desconocen. Entonces ese servicio también se puede pedir, se puede solicitar y se hace. ¿Veis cuántas cosas hacen en Cruz Roja? Que hay veces que es verdad que lo tenemos que decirlo y recordarlo porque si no, no somos muy conscientes. Pues ahí tenemos 2 de los servicios muy interesantes, el dar paseos saludables para la gente más mayor o esa ayuda hospitalaria cuando se necesita. Lo mismo que le decía Enrique, Sandra, ¿qué supone para ti? ¿No? Porque es verdad que los voluntarios dan mucho, pero yo creo que también recibís, ¿no? ¿Qué supone para ti? Yo soy del lema de recibo más de lo que doy. Se da mucho, es verdad que se da mucho, pero se recibe muchísimo más. Primero, recibes en primera persona el agradecimiento, que eso es un sentimiento, una sensación maravillosa, ¿no? Estás viendo de primera mano que algo que tú estás haciendo a alguien le está mejorando un poquito la vida, la situación o el momento que esté pasando. Luego, supone un aprendizaje constante. Constante, o sea, hay actividades que son un poco, bueno, no más sencillas, ¿no? Pero bueno, más de andar por casa, por así decir, y que son fáciles de que las haga cualquier persona sin tener una formación de ningún tipo, pero hay otras un poquillo más complejas, ¿verdad?, que nos dan siempre, o sea, siempre estamos respaldados por los técnicos, ¿no? Que claro, porque estamos hablando nos con voluntarios, apoyan, claro. Estamos hablando con voluntarios, pero es verdad que Cruz Roja también cuenta con personal especializado en por todas supuesto, las áreas. Si no esto,
no sería posible. O sea, podríamos hacer muchas cosas, pero habría otras. Pero hay que coordinar, claro. Que sí, no. que tenéis el respaldo siempre de muchos profesionales detrás. El apoyo con formaciones, a veces hay cosas que se tienen que hacer y no hay una formación específica, pero vamos, que nosotros si les pedimos, oye, enséñame o dime cómo hacemos esto, o nos sentamos un ratito y me cuentas a ver. Entonces, siempre, lo que te digo, hay unas actividades que sí precisan de una formación previa, otras que, bueno, que te lanzas un poco ahí a la piscina. ¿Sabéis cuántos voluntarios podéis ser en Zamora Cruz Roja? ¿Os lo han dicho? Pues las últimas estadísticas daban 800. 800 voluntarios sí. En toda la provincia. En toda la provincia. Muy buena cifra. Sí. Solamente me queda que les animéis a las personas que nos estén viendo, a esas personas que están en casa y que hay veces que sienten esas ganas de poder echar una mano y nunca han sabido cómo canalizarlo. Enrique, ¿cómo le animarías a esos zamoranos pues yo creo a que ese se sumen? Es el momento. Te motiva a estar activo, porque yo si no tuviera que ir a Cruz Roja, estaría en la cama. Ajá. Me levantaría a las 2, me iría a tomar una cervecina o tal y a divagar por ahí. Pero con esta responsabilidad que es tuya propia, porque es voluntario, no te obliga a nadie, pues yo le digo a la gente que si se siente un poco así aburrida y tal y cual, que se acerque por allí, que allí hay información para todo, para niños, para mayores, hasta para ti hay cursos y todo, o sea que hay formaciones para todo. Hay para móviles, para memoria, bueno, una infinidad tenemos en Cruz Roja. Muy bien, pues Enrique y Sandra, muchísimas gracias por acercarnos de esta manera tan solidaria a ese Día Mundial de Cruz Roja que, como decíamos al principio, está tan cerca de nosotros, trabaja muy cerca de nosotros, pero queríamos conocer también esta faceta que es muy interesante. Gracias y enhorabuena por el trabajo que hacéis los dos. A vosotros. Bueno, y nosotros continuamos avanzando. Nos vamos a acercar a conocer los detalles de otra actividad solidaria. Tiene lugar este domingo 10 de mayo a partir de las 5:30 de la tarde en la Plaza de la Constitución. Les hablamos del Festival Solidario Corazón de Madre. Todos los detalles nos lo cuenta a continuación nuestra compañera Nuria Galindo. Y este domingo 10 de mayo tenemos aquí una cita en la Plaza de la Constitución, donde estamos aquí presentes, porque se va a celebrar el Festival Solidario Corazón de Madre, un festival que tiene pues como objetivo también benéfico porque está aliado con la Asociación Española contra el Cáncer. Luis Fer, ¿qué vamos a tener este domingo? Pues la verdad es que, bueno, sobre todo la solidaridad de todos los artistas que hemos llamado para que asistan a este festival, como bien dices, del próximo domingo. Y la verdad es que, bueno, vamos a tener la música, ¿no? En este caso de Lucía Gonzalo y de Juan Carlos Vega. Vamos a tener grupos grandiosos, ¿no? Como es el grupo Coros y Danzas de Ñurraca y también el grupo Swim, Zamora. Y luego, bueno, pues también para los más pequeños seguir un poco con esta tradición de gigantes y cabezudos. En esta ocasión los traemos desde la provincia, como son los gigantes y cabezudos de Entrala. Un espectáculo, todo ello enmarcado, como bien dices, para recaudar lo máximo posible y poder hacer una donación grande a la Asociación Española contra el Cáncer. Son diferentes estilos, tenemos swing, tenemos a Lucía, la verdad que son diferentes estilos para todos los gustos. Sí, la verdad es que sí, hemos querido abrir ese abanico, ¿no? Para que todos los transeúntes, hermanos, zamoranos que quieran acudir, pasen una tarde, ¿no? Pues divertida y sobre todo atractiva, ¿no? Porque no dejan de ser artistas reconocidos de Zamora, del ámbito cultural del día a día de la ciudad, y la verdad es que desde la Cofradía Nuestra Madre encantados que quieran colaborar. Además también tenemos que decir que las plantas, ¿no? Que se van a vender plantas y lo recaudado, como hemos comentado antes, va a ser para la Asociación Española contra el Cáncer. Cuéntanos un poco de esas plantas. Creo que son 300 o 600 ejemplares. Sí, 600, en total son 600 plantas que a la vez, bueno, pues la cofradía adquiere en la Fundación Personas, en los viveros de Morales del Vino. Entonces hacemos como una doble, ¿no? Obra social, puesto que la cofradía las adquiere en Fundación Personas y luego nosotros las ofrecemos por un donativo a, como te digo, pues a todos los que se quieran acercar hasta la Jaima que nos instala, en este caso Caja Rural. La verdad es que, bueno, es ya la 6ª edición, es un acto que desde la cofradía la vivimos intensamente, porque al final lo que pretendemos desde la obra social Corazón de Madre es dar a conocer la cofradía y sobre todo que no solo nos dedicamos a la noche de Viernes Santo, sino que durante todo el año estamos haciendo actividades, además de este carácter solidario, que es lo que más nos importa en la cofradía.
Son 6 ediciones. ¿Cómo nació la primera edición? No sé si te acuerdas. Bueno, ha sido prácticamente... Sí. Son 6 años, que no son pocos, también se dice que no son pocos, pero ¿cómo fue esa primera edición? Pues la verdad es que la primera edición nos quedamos sin plantas. Como era la primera vez que hacíamos, no sabíamos qué repercusión iba a tener, y la verdad es que, bueno, al final tuvimos, vamos, os lo digo porque no pasa nada, tuvimos que ir a un chino rápido a coger petunias, porque la verdad es que había unas colas tremendas por coger flores y no queríamos la gente dejar. Entonces, ¿qué hicimos? Cogimos los camiones, las furgonetas de la gente que colabora y nos acercamos al primer chino que había, que también son de Fundación Personas. Lo que pasa es que, bueno, luego el margen comercial pues no es el mismo que comprarlas al por mayor en un vivero, pero bueno, la verdad es que no queríamos que nadie se quedara sin flores, y nosotros pues nada, ahí le dimos, y esa primera edición ha dado sitio, ¿no?, a que luego pues hayamos celebrado 5 ediciones más con estas 6. Esperemos que el tiempo respete, porque la previsión es que dan lluvias, pero bueno, sabemos que este tiempo es cambiante, ¿no? ¿Cuántas personas esperan? Si no respeta el tiempo, que ojalá mira al cielo y que nos haga como hoy, pero ¿cuántas personas esperamos? Pues la verdad es que hemos vendido todo, por lo cual el año pasado, ¿no?, en la 5ª edición pasaron por aquí a lo mejor más de 1000 personas, sobre todo, ya no solo, a ver, no es obligatorio que la gente venga y venga, todo compre una flor para ver el espectáculo, a ver, tampoco es eso. También, aparte, el que no quiera llevarse flores, bueno, pues se pone una urna para tal fin, para que la gente también pueda echar su donativo, por lo cual nosotros pretendemos pasar una tarde de domingo agradable, bueno, pues celebrando un poco y haciendo cofradía. Bueno, Luis Fer, pues nos despedimos, nos has desgranado un poquito el festival, que esperemos que el tiempo pues nos respete y ojalá no, cruzamos los dedos para que haga buen tiempo, que ojalá. Y bueno, pues gracias por contarnos todos los detalles de este festival solidario. Gracias a vosotros por ayudarnos siempre a difundir todas las noticias, gracias. Pues aquí nos despedimos. Bueno, pues ahí lo tienen todos los detalles de esa cita solidaria, como decimos, el domingo en esa Plaza de la Constitución. Hacemos una parada para publicidad y a la vuelta hablamos tranquilamente. Tenemos una tertulia para charlar un ratito de lo que ha supuesto las Edades del Hombre, que se cerraban este último domingo para Zamora, para la ciudad y para la provincia. Hablamos de ello en unos instantes. Pues vamos con lo prometido. Este domingo se cerraban las Edades del Hombre, la edición de este año Esperanza, que se ha celebrado en Zamora, y el lunes nos daban los detalles de lo que ha supuesto para la ciudad, con cerca de 200.000 visitas. Y hoy queremos analizar tranquilamente y con tiempo lo que ha supuesto esta edición para la ciudad y para la provincia. Para ello nos acompañan esta tarde Juan Carlos López, el delegado episcopal de Cultura y Patrimonio. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Estrella Torrecilla, responsable municipal de la Oficina de Turismo. Buenas. Buenas tardes. Y Víctor López, vicepresidente de la Diputación y el diputado de Cultura y Turismo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues lo primero, una primera valoración, ¿no? Hemos dicho ya adiós a Esperanza, que ha supuesto desde los distintos puntos de vista que creo que están muy bien representados hoy con todos vosotros. ¿Qué ha supuesto Edades del Hombre estos meses, desde el pasado mes de octubre hasta este fin de semana para Zamora? Pues ha supuesto, como la propia edición titulaba su propuesta para Zamora, un espaldarazo y un grito de esperanza. Nacía en un contexto de situación límite, ¿no?, porque no podemos olvidar que fue el obispo el que plantea a los miembros del patronato que Zamora necesita cargar sus pilas ante situaciones dramáticas que vive toda su provincia, particularmente en los incendios de la zona de La Culebra y después de Sanabria, y eso se ha conseguido, porque desde la diócesis lo que pretendíamos era generar esta fortaleza que demandaba a todo el territorio para entender que Zamora es capaz de resurgir de su situación, en muchas ocasiones límite, como estos incendios mostraron en su momento, y que tenemos recursos suficientes para afrontar un futuro con esperanza. Desde el planteamiento eclesial, que también queríamos generar un diálogo fe-cultura, ha sido un éxito absoluto. Estamos extraordinariamente contentos de lo que hemos sido capaces de hacer en diálogo con la Fundación Las Edades del Hombre y con otras administraciones, y nuestra nota es de sobresaliente. Probablemente sea un poco subjetiva, pero creo que la comparte muchas de las personas que han pasado por aquí y las instituciones que han soportado también este proyecto.
Bueno, yo creo que más allá de las fantásticas cifras que ha generado para la ciudad de Zamora, creo que la propia exposición ha supuesto también como una llamarada al orgullo también de ciudad. Los zamoranos han visto su patrimonio con otros ojos, quizá con unos nuevos ojos, porque muchas veces vivimos de espaldas a lo que tenemos también aquí en la ciudad. Y luego también ha supuesto que Zamora está claramente preparada para acoger pues eventos de este tipo, propuestas culturales de primerísimo orden a nivel nacional. O sea, la ciudad está preparada. Ha habido además una especie de unión entre no solamente el obispado y la propia Fundación de las Edades del Hombre, las distintas administraciones, también los medios de comunicación, las empresas, la sociedad también civil, y hemos puesto en valor que cuando Zamora se une para acoger pues, estos proyectos culturales tan importantísimos, pues las cosas salen muy bien, como ha sido el caso de Esperanza, la ciudad. Víctor. Bueno, yo creo que, coincidiendo también con lo que han dicho mis antecesores en la palabra, es un orgullo para la provincia y para la ciudad de Zamora haber acogido esta magnífica edición de las Edades del Hombre, que sin menospreciar a las anteriores ediciones, yo creo que ha sido un realce a otra vez este formato también de exposición, de esta exposición de arte sacro, que yo creo que ha vuelto a resurgir en la ciudad de Zamora. Además, este cambio de fechas, que también había sido tan puesto en duda por los expertos en la materia, yo creo que ha dejado claro que funciona, y que funciona una vez más este tipo de exposiciones, y más en ciudades como Zamora, en ciudades en las que el patrimonio mueve el turismo, ¿no? Y que todo lo que tenga que ver en torno al turismo patrimonial, en torno a este turismo de interior, pues hace que se mueva el turismo, ¿no? Y creemos que aunque en los principios de año estos ciclones que hemos tenido no acompañaran las cifras, esta también alargamiento, esta nueva mes que hemos tenido de prórroga de las edades, pues nos ha hecho mejorar estas cifras, que al final han sido muy buenas para la exposición. Yo creo que la ciudad y la provincia están contentas. Lo decían desde la Fundación Edades del Hombre el día de la clausura, ¿no? En las encuestas que hicieron. No ha habido casi nadie de las personas que vinieran de fuera, que vinieran a visitar la exposición, que no vieran algo también de la provincia. Y de eso nos tenemos que sentir también muy orgullosos, ¿no? Haber puesto en valor nuestro patrimonio, pero haber puesto también en valor el nombre de Zamora, posicionarnos, porque uno de los debes, yo creo que Estrella también estará con nosotros, es que las personas que nos vienen a conocer y que conocen Zamora siempre se quedan con un poquito de ganas de más, de conocernos más, y que una de las cosas que todavía tenemos que seguir trabajando es en la promoción de nuestra tierra, es abrir en más mercados de promoción, promocionarnos todavía más, porque las personas que vienen a Zamora tienen más ganas de conocernos, quieren más días de conocernos, y por lo tanto exposiciones como estas lo que hacen es abrirnos más al mundo. Yo creo que algo en lo que estamos todos de acuerdo es que la alta calidad que tenía este año la exposición, ¿no? Es verdad que de los últimos años, cuando hablamos de Edades del Hombre, ya sabíamos que veníamos con una exposición con una gran fuerza y con una gran cantidad de obra importante, pero yo creo que la de este año estamos todos de acuerdo en que ha sido una de las mejores de los últimos años, y que eso se ha notado, ¿no? Zamora ha cogido una exposición de una altísima calidad, que espero que luego, si tenemos tiempo de hablar del futuro, lo haremos un poquito. Espero que no sea la última, pero va a ser difícil que la ciudad vuelva a alcanzar un nivel de calidad de arte de una exposición tan bien presentada como la que hemos tenido. Fíjate que la exposición que se hizo en el 2001, Remembranza, tenía más de 400 piezas. Eran otro momento, otro concepto expositivo, pero en esta exposición se ha seleccionado no más de 90 piezas, pero de una calidad espectacular. Yo lo he dicho en todos los foros que he podido, y es que la exposición de las Edades del Hombre en Zamora, esta Esperanza, es la mejor, sin duda, de toda la historia de la Fundación, y espero que la superen en ediciones futuras, pero lo van a tener muy complicado. El elenco de artistas, el relato que soporta esta exposición, ese grito de esperanza que desde el Evangelio nace y que permite vivir con sentido la experiencia incluso del dolor, y la singularidad del contexto en el que se ha hecho esta exposición la hacen
probablemente y sin duda, y no es pasión de padre ni pasión de zamorano, la mejor de todas ellas. Y también nos muestra que podemos, como decía Estrella y como decía Víctor, podemos optar a generar nosotros también iniciativas de altura, porque tenemos capacidad, tenemos patrimonio, tenemos gente, tenemos recursos humanos y muchas ideas y ganas de sacar Zamora adelante. Sí, fíjate, uno de los datos que nos daban este lunes, en la reunión que tuvimos después de las Edades del Hombre, fue que la valoración que daban los visitantes a la exposición, se les hace una especie de encuesta, era un 9,2 sobre 10, que es una cifra altísima. Y muchas de las cosas que valoraban eran las piezas escogidas para la exposición y luego también el patrimonio elegido para exponer estas piezas. Es decir, yo creo que en este caso el continente ha estado a la altura del contenido. Tanto la catedral como la iglesia de San Cipriano y también como la iglesia de San Isidoro han sido unos espacios elegidos con un mimo tal y preparados con una delicadeza por parte de la propia Fundación de las Edades del Hombre, que ha hecho que esos espacios estuvieran pues eso, a juego y desde luego al mismo nivel que todas las piezas que han contenido. Y eso le han dado también muchísimo valor estos visitantes que han llegado aquí a Zamora. Hay que reconocer también que 3 de cada 4 visitantes que han pasado por las edades habían visitado ya otras Edades del Hombre. Es decir, el evento Edades ya ha generado un tipo de turista muy fiel, de visitante muy fiel, que sigue visitándolos. Hay visitantes que habían venido a Zamora hacía 10 años y habían vuelto ahora porque estaban aquí las Edades. Y hay gente que vino a Zamora en el 2001, a la primera exposición, y vinieron 25 años después otra vez a ver las Edades del Hombre. Es decir, es un proyecto que genera tal fidelidad entre la gente porque tiene una calidad tremenda, porque realmente la gente sabe lo que va a encontrar. No sabe qué piezas se va a encontrar, pero sí sabe que desde luego van a estar a la altura de las expectativas que generan. Y eso es muy importante y es de poner en valor que un evento que se lleva celebrando 28 años, este año era la 28ª edición aquí en Zamora, todavía, después de 28 años, a ver que otro evento cultural puede decir lo mismo, sigue generando esa atracción y suscitando pues, esas ganas de venir a ver las diferentes edades. Eso dice mucho de la propia Fundación y de cómo, pues con qué mimo pues, son capaces de proyectar todo este evento cultural tan importante, en este caso en Zamora, que ha sido magnífico. Bueno, la verdad es que me parece que eventos culturales de estas características, como bien decían, es una ciudad perfecta para recibirlos, ¿no? Estamos en un momento muy importante para el turismo en la ciudad de Zamora. Creo que Zamora es una ciudad muy bien comunicada para recibir este tipo de eventos culturales y también para congresos. Estamos en un momento en el que no hay un mes en el que no tengamos un congreso de unas características muy importantes, congresos internacionales. Además, como se planteó, en un primer lugar esta cita de las edades, que luego no cuajó, ¿no? Que iba a ser una cita hispanolusa con Oporto. Ahora mismo en este mes va a haber 2 congresos muy importantes hispanolusos, de medicina, de derecho. Lo mismo va a pasar con otra serie de eventos culturales en los próximos meses. Por lo tanto, creo que estamos en un momento en el que la promoción turística va a ser muy importante para la ciudad de Zamora y eso tiene que abrir también para, como digo, el resto de la provincia. Lo que hemos conseguido con las Edades del Hombre ha sido desestacionalizar también un poco el turismo en estos meses. Lo que estamos hablando, yo recuerdo que hace 20 años se hablaba siempre de desestacionalizar el turismo de la Semana Santa. Estrella, que creo que es la máxima experta del turismo en la ciudad de Zamora y lo conoce bien, sabe que lo que estamos hablando a día de hoy en el turismo en la ciudad y en la provincia de Zamora no tiene nada que ver con lo que hablábamos hace 20 años. Y que ahora mismo estemos hablando de estas posibilidades, de hablar de proyectos de futuro fuera de la Semana Santa, era impensable hace 20 años, eran nuestros retos y ahora mismo estamos hablando de otras cosas, de proyectos de futuro que son realidades ya, que eran impensables hace 20 años. Y lo conseguimos gracias a eventos como lo que ha pasado con las Edades del Hombre. Tenemos que estar orgullosos que eso lo conseguimos yendo todos juntos. Las entidades públicas, la Diputación, la Junta de Castilla y León, pero también fundaciones como Zamorarte, que está aquí Juan Carlos, que están haciendo un magnífico trabajo desde las entidades privadas para gestionar el patrimonio, ese gran patrimonio que tenemos
en la provincia de Zamora, que es ingente la cantidad de recursos que se tienen que destinar para poder mantenerlo, pero hay que saber también cómo gestionar esos recursos para poder mantenerlo bien, y también que la gente sepa que estamos gestionando ese dinero público también para poder destinar un poco de dinero a poder mantenerlo. A mí hay cosas que me duelen también mucho cuando se habla y se saca esa lista de patrimonio en las listas rojas que tenemos muchas veces, por desgracia, en nuestra provincia. Pero hay que recordar también que tenemos que mantener nuestras iglesias abiertas, pero también tenemos que mantener gran parte de nuestros palacios abiertos que teníamos en la ciudad de Zamora. Por ejemplo, la Diputación ahora está reformando ese magnífico palacio antiguo que tiene la Diputación, pero tenemos que recordar que hay que destinar ese dinero público también para darle un fin a esos edificios, ¿no? Y poder también gestionar algo turístico, ¿no? Por ejemplo, en este caso la Diputación, para poder hacer un museo de artistas zamoranos, lo mismo que está haciendo la Fundación Zamorarte, para poder gestionar y dar servicio a esos intereses patrimoniales, para generar algo al turista, también a los zamoranos, por supuesto. Entonces yo creo que esa sincronía, ¿no?, que tenemos que tener entre todos se está funcionando muy bien en Zamora, y con ese objetivo tenemos que seguir trabajando para que actividades como las Edades del Hombre, que han sido un gran éxito y que creo que todos estamos ahora en ese momento de celebración, pues hay que empezar a pensar ya en nuevas actividades que puedan seguir siendo ese motor, porque lo que decimos siempre es que el turismo lo que tiene que servir es para crear empleo, y fundamentalmente empleo en ciudades como Zamora, pero también en el mundo rural, porque es lo que hablamos, que el turismo tiene que generar empleo y oportunidades. Sin duda es una de las reflexiones que tenemos que tomar una vez que hemos cerrado Edades del Hombre, que ha sido todo un éxito, que se ha desestacionalizado el turismo, que es verdad que tanto nos ha costado en esta provincia y que hemos demostrado que se puede hacer. Y ahora que no es el futuro del que tenemos que hablar, y ahora qué podemos hacer o qué tenemos que hacer para que esto no haya sido un boom de un día y volvamos a lo que teníamos antes. ¿Qué proyectos tenemos sobre la mesa y qué se puede hacer para que, es verdad que Edades del Hombre no va a estar aquí todos los años, pero que se puedan hacer cosas con lo que decimos, ¿no? Tenemos un buen patrimonio, tenemos las raíces muy sentadas. ¿Qué tenemos que hacer para que esto no haya sido flor de un día? El obispo, en la clausura de la exposición, presentaba una reflexión muy favorable, pero tenía unas palabras que estuvisteis por allí, seguro que escuchasteis, muy abiertas a futuro, ¿no? Y decía, esto no es el final, es el principio de algo bonito. Así lo ha dicho Víctor, y hay proyectos que estamos trabajando porque tenemos los recursos, como acaban de apuntar, y tenemos las ideas, y tenemos la convicción de que buena parte del futuro de esta tierra pasa por potenciar este patrimonio tan singular como es nuestro románico, y lo que tenemos es que vestirlo y convertir esto que tenemos de manera permanente en atractivos puntuales que a lo largo de varios meses puedan generar visitas. Hay pasos dados, todavía no está definido el horizonte, pero hay una clave que ha apuntado el vicepresidente de la Diputación, y es la sincronía, esa manera de hacer entre ayuntamientos, diputaciones, juntas, empresas privadas, instituciones, fundaciones. Es imprescindible la unión de todos, incluso de la iniciativa privada, es imprescindible para que eso salga adelante. Esa es la clave. Yo recojo el guante, que es un guante hablado, es un guante que tenemos entre todos muy claro, y la Fundación Zamorarte, que ha nacido para generar vida y para que ese patrimonio atraiga a personas, genere riqueza, permita el diálogo con la fe desde la cultura, desde la Fundación y desde la Diócesis de Zamora, si existe ese diálogo, y parece que sí hay voluntad, a futuro tendremos recursos que no serán probablemente tan potentes, pero sí de una dignidad absoluta para generar atracción en esta provincia. Víctor, seguro que... discúlpame, Esteban, pero casi por alusiones. Víctor, seguro que hay algo sobre la mesa. Tenemos que trabajar en esa línea, ¿verdad? Sí, yo, bueno, por respetar también la confidencialidad de las reuniones que se tienen con el resto de entidades, esta misma semana ha sido el patronato de la Fundación Zamorarte, de la que forma parte la Diputación de Zamora, y ya se han puesto sobre la mesa proyectos muy interesantes que estoy seguro que verán la luz de cara al curso que viene,
y que pondrán sobre la mesa actividades muy importantes, como digo, de esa cooperación público-privada entre las diferentes instituciones y la gestión del patrimonio también de la provincia de Zamora, que pondrán sobre la mesa esa nueva realidad que tenemos que poner sobre la mesa, ¿no? Que es esa gestión del patrimonio tan rico que tenemos en la provincia de Zamora, esa buena relación también que tenemos que tener entre las instituciones y también esa fórmula de restauración del patrimonio y poner en valor nuestros recursos también para crear riqueza, para crear empleo en los pueblos y también para atraer visitantes, como decimos, que puedan atraer a más gente, porque tenemos todo, tenemos las infraestructuras para llegar, tenemos nuestro patrimonio, nuestros recursos inmovilizados que no la tienen en otras partes del mundo, lo hemos hablado en muchos sitios y lo hablábamos y yo estaré muy pesado, no hemos hablado del eclipse hoy hemos venido a hablar de otras cosas y siempre cuando llevamos hablando del eclipse, no hablamos del eclipse porque seamos ese evento que va a durar 2 horas, no hablamos porque nos ponen el mapa de las turoperadoras, de sitios, de personas que nunca hubieran visto Zamora, pero que van a buscar Zamora y que van a ver nuestro románico, que habrán visto las edades del hombre que duraban estos días, que habrán visto nuestros parques naturales, nuestro lago de Sanabria, nuestros arribes del Duero, que nos ponen en el mapa y van a venir esos días. Hay que aprovechar todo esto, lo mismo que quien haya venido a ver las edades del hombre y que por haber visto las edades del hombre seguramente hayan conocido partes de Zamora que se hayan quedado con ganas de ver. Pues esa es también una de las posibilidades turísticas de promoción que tenemos que tener y hay que aprovechar también todo lo que tenemos conjunto, ¿no? Sí, bueno, Zamora ya ha demostrado que es un escenario magnífico para acoger eventos de este calibre y más. Hubo 2 puntos, yo creo, un poquito de inflexión en el turismo de Zamora. Uno fue las edades del hombre del 2001 y otro fue la llegada del AVE. Ciertamente eso generó pues que Zamora de repente turísticamente creciera, pero exponencialmente, como nunca lo había hecho. Ahora mismo que ya tenemos el escenario claro marcado, que el turista compra nuestro relato, que le gusta lo que vendemos en Zamora. Cuando hablo de Zamora y provincia. No podemos, siempre decimos, aumentar en pernoctaciones si no vendemos la provincia unida conjuntamente con la ciudad. Hace poco, bueno, pues estamos en un acuerdo casi de colaboración entre Diputación y Ayuntamiento para esa oficina de turismo conjunta, que me parece una idea magnífica. O sea, la colaboración. ¿Cómo va? Entre Perdonadme que haga un pequeño inciso. ¿Cómo va esa oficina de turismo? Hablando de ese palacio, que es una maravilla, ese edificio, cuando se abra al público va a ser también otra de esas grandes joyas que tenemos en la provincia, que hay que enseñar a todos los zamoranos porque es un gran desconocido. ¿Cómo va esa oficina de turismo conjunta, que también va a ser importante entre Diputación y Ayuntamiento? Y ahora retomamos, Estrella. Sí, no te preocupes. Pues las obras van muy bien, las obras de la primera fase. La segunda fase acaban de ser autorizadas por Patrimonio, por lo que comenzarán también en breve. Pero respecto a la oficina de turismo es bastante probable que antes del verano estén acabadas, por lo que en breve se firmará el convenio con el Ayuntamiento para trasladar la oficina actual, que está en otra ubicación, para que los profesionales pues vayan allí y entonces ahí ya se pueda abrir un poco al público también, como se están conjugando un poco las obras, como decimos, de las fases. A lo mejor no se va a poder visitar ya el salón de plenos, que es como veríamos, porque se van a empezar a hacer las obras de lo que será esa sala de exposiciones y museo de artistas zamoranos, mientras lo que sí estará es la oficina de turismo. La oficina entonces para el verano podrá estar. Bueno, las obras sí, pero ahora habrá que hacer el convenio con el ayuntamiento para que el personal se traslade allí, con lo que yo calculo que para el otoño más bien estará abierta al público. Bueno, pues, discúlpame, Estrella, porque al mencionar el tema... Sí, la verdad, nada. Decía que una muy buena noticia. Os decía eso, el escenario lo tenemos claro, las administraciones ya han entendido ya desde hace tiempo que la colaboración conjunta es necesaria, distintas administraciones, y luego hay que meter aquí también un tercer elemento, que es también el sector privado. Muy importante también, que tiene mucho que decir también y mucho que aportar para el crecimiento turístico, de la ciudad y de la provincia de Zamora. Entonces, con todo esto, de hecho, ahora también las edades del hombre ha supuesto también un elemento de futuro que ha hecho dentro de la iglesia de San Isidoro, con la llegada de 5.000 escolares a los que
se ha enseñado a leer también el arte. O sea, han creado o han sembrado para recoger en un futuro pues estos visitantes que entiendan de una manera mejor la cultura, el arte, nuestro patrimonio y que también puedan ser embajadores de nuestra ciudad, de nuestra provincia y de todo el contenido que nosotros tenemos. Entonces, es otra labor interesante que han hecho también desde la Fundación Edades del Hombre y la colaboración ahora mismo que tienen entre Zamorarte con el Obispado de Zamora en las distintas administraciones y el sector privado. Yo también como tengo una empresa de servicios turísticos y puedo decir que siempre que necesitamos algo de un lado o de otro, las administraciones, en este caso también Zamorarte a través de Juan Carlos, que lo tenemos aquí presente, siempre están abiertos a cualquier sugerencia, a cualquier indicación, a cualquier proyección, y la verdad es que eso pues dice mucho de esta colaboración entre todos. Os decía que toda esta labor y este trabajo conjunto que se ha hecho entre sector público y privado, medios de comunicación y demás, para las edades del hombre ha dado sus frutos. Realmente esto nos ha puesto en el mapa internacional Zamora como escenario para acoger eventos culturales de primerísimo orden. Y eso lo tenemos que seguir trabajando con futuros eventos de mayor o menor tamaño. No tienen por qué ser pues del bagaje que tienen las edades del hombre, pero cualquier evento cultural interesante seguirá poniendo a nuestra ciudad en el mapa y de hecho hemos visto que es un eco de atracción a turistas esencial, así que hay que trabajar en ese sentido y así se está haciendo. Enseguida vamos a hablar un poquito de la repercusión de cómo ha sido esas edades del hombre también para lo que es el sector del comercio, de la hostelería en la ciudad. Vamos a hacer una parada muy pequeñita para publicidad y continuamos hablando de esa repercusión de edades del hombre en Zamora. Pues aquí seguimos en la 8 Zamora hablando de esa exposición de edades del hombre que, como les venimos contando, el domingo cerraba sus puertas y de las repercusiones que ha tenido. Sí que me gustaría, Estrella, seguro que conoces, aunque lo hablemos con todos, pero ¿quiénes han sido los que nos han visitado? ¿Quiénes han venido a conocer edades del hombre? Bueno, pues la verdad es que el público ha sido muy variopinto. Hemos tenido público... si hablamos un poquito por comunidades autónomas, Madrid sigue siendo la comunidad que más nos visita, junto con Castilla y León. Nosotros somos grandes visitantes de nuestro propio territorio. La comunidad de Castilla y León se mueve, somos 9 provincias, tenemos un territorio muy amplio y la gente le gusta conocer su entorno. Eso es nuevo y eso ocurre desde hace unos 10 años aproximadamente. Para que siempre salir fuera era lo más y ahora hemos descubierto que tenemos pues, un patrimonio ingente, que el 52% de los BIC que en España está en Castilla y León y eso la gente pues le mueve. Nos ha costado, pero es bueno, ¿eh? Sí, descubrir que Castilla y León nos tiene que ofrecer a los castellanos y leoneses los primeros. Ya lo creo. Comunidades como Andalucía nos han visitado muchísimo, País Vasco también, Cataluña nos han visitado mucho. Decía antes que 1 de cada 3 visitantes que han visto las edades del hombre han venido porque ya habían visto otras edades del hombre y han venido aquí a Zamora y habían visitado la de Zamora. O sea, son gente que repite. Y edad, en cuanto vamos a edades, tenemos de todo tipo. Ha venido mucho turista familiar a ver las edades del hombre y eso es algo interesante porque incorporan a estos nuevos visitantes, pequeños visitantes, también al mundo cultural. Estamos viendo, permíteme, esto es el sábado, este sábado en las puertas de Edades del Hombre. Es verdad que el último fin de semana, como fue de acceso gratuito, pues hubo colas hasta la mitad de la plaza de la catedral, lo cual ha sido un buen síntoma. Pero estas colas no solamente han sido este fin de semana, ¿eh? Ha habido colas de otros muchos fines de semana. Sí. Quiero decir que en concreto estas eran el sábado, pero es verdad que esto ha sido parte de la respuesta, ¿no? Y ahí vemos también ese público, como nos decías, Estrella, bueno, pues variado, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo ha sido. Claro, ahí estamos viendo público, había gente más joven, gente más mayor, hemos visto algún grupo familiar también ahí. Es decir, eso, un grupo, un turista muy variopinto. Ha traído muchísimo a la gente, era manera también que tenían de ver la catedral. La catedral acogía una exposición de arte sacro y decíamos que vendíamos 2 eventos en uno. Veíamos un gran edificio como es la catedral, histórico, románico, monumental, patrimonio de primer orden de la ciudad, pero también veíamos dentro de una exposición con 90 piezas pues, que hemos traído, que han traído la exposición de la Fundación de Edades del Hombre desde distintos sitios de España y también el extranjero, porque han venido también piezas de Portugal.
y la gente tenía la oportunidad de ver un gran contenido con un gran continente. Entonces ha traído muchísimo público de distintas edades. La repercusión económica para la ciudad, ¿qué os han contado, Víctor? Seguro que habéis hablado mucho con hostelería, hoteles, restaurantes, un poco qué es lo que os cuentan los distintos sectores afectados, esa repercusión secundaria en la ciudad. Bueno, la repercusión ha sido muy buena. La hostelería está muy contenta. Quiero remarcar que por desgracia hemos tenido unos cierres importantes en el tema hotelero, que está pasando factura a la ciudad para recoger más plazas hoteleras que necesitamos. Es el caso de Paradores. El caso del Parador, el caso del Convento Primero, que era una de las hoteles también que más plazas tenía en el Alfoz, en este caso de Zamora, pero que también daba servicio a la ciudad de Zamora, que esperemos que se solucionen de una manera rápida, porque en este caso estos establecimientos también tan grandes, cuanto más tiempo pase, tienen va pasando el tiempo y va siendo peor, ¿no?, la salida que tengan para algún grupo inversor. Con el Parador lo tenemos más difícil porque todavía queda tiempo para verlo, porque la gente piensa que la obra está terminando, pero tampoco es así, porque lo que está terminando es la reforma, pero ahora queda la reforma de interior del Parador, ¿no? Por lo que se ha hecho es la cúpula, como si dijéramos el cerramiento del claustro. Entonces ahora empieza la reforma de las habitaciones, con lo que todavía queda por lo menos un año de obra del Parador. Entonces van a ser unas épocas también todavía un poco complicadas en el tema de alojamientos, pero lo que sí estamos viendo es que han abierto muchos establecimientos de restauración y es difícil encontrar, lo vemos todos los zamoranos, los fines de semana o las tardes desde los jueves, ya es complicado, las noches o los días de diario también encontrar también algún sitio para comer en el centro de Zamora. Por lo tanto, esto también se debe mucho al turista en principio lo que nos responden es que hay ha habido una buena tiempo y es debido evidentemente a los turistas, mucho por ellos, por las edades del hombre. También digo que está habiendo muchos congresos, nos estamos convirtiendo en una ciudad importante para congresos medios y eso está funcionando, ¿no? Lo que tenemos también que hacer un llamado es que es verdad que también venían muchos grupos organizados a las edades del hombre, pero hay también mucho un debate, yo he visto por las redes sociales, ¿no?, de que se criticaba un poco de estos grupos que entraban con los autobuses, ¿no?, y que se recogían en la Avenida de la Feria. Nosotros hay que reiterar desde las administraciones que no hay que decir que no a ningún turista, porque todas las personas que vienen a Zamora son futuros embajadores de nuestra ciudad. Y aunque vengan en un grupo organizado, estoy seguro que luego van a recomendarnos a sus familiares, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, de que tienen que venir a Zamora. O ellos mismos, que simplemente se acercan, ven el casco antiguo y dicen, esto merece más días, ¿no? Que van a volver. Estamos hablando muchas veces de que cada vez vemos más locales cerrados en Zamora. Y todas las personas que vienen a Zamora, hombre, no todas, pero un porcentaje, pues paran a tomar un café, entrar en una tienda a comprar algo. Cuando vas de viaje, a todos nos pasa, siempre tienes algún imprevisto que tienes que comprar algo. Hay que recordar que cuando hay personas, hay vida, hay un gasto económico, hay un movimiento económico. El turismo crea economía y crea movimiento. Nosotros no somos una ciudad que crea un turismo, una ciudad ni una provincia, y siempre hemos huido de eso y siempre lo decimos en todas las ferias. No hemos creado un parque temático ni queremos ser una provincia de un turismo de cruceros. No somos eso. Nosotros creemos en un turismo identitario, en un turismo de autenticidad, que lo que vendemos es nuestro patrimonio, nuestro turismo de naturaleza, lo que nuestros antepasados han guardado generación tras generación, cómo han cuidado el patrimonio, cómo han cuidado nuestra naturaleza a lo largo de generaciones. Y no hemos creado un parque temático para el turista. Lo que somos, nuestra identidad, es lo que queremos ofrecerle al turista. Por lo tanto, queremos ese turismo de calma, lo que vendemos ahora, esta campaña, por ejemplo, de este año, de los sonidos, de escúchate, escucha también para pararte, para escuchar ese sonido del Duero por su paso por Zamora, nuestras tradiciones, el aullido del lobo en la Sierra de la Culebra, ese sonido de las campanas en cualquiera de nuestras romerías. Queremos ofrecerle al turista lo que somos.
Y por lo tanto, lo que queremos es que vengan a disfrutar y a pasar tiempo con nosotros, pero no queremos desechar a ningún tipo de turista. Por lo tanto, ese tipo de comentarios que vemos algunas veces son estériles en nuestros comentarios. Lo que necesitamos es gente. Así que es lo que tenemos que reivindicar. Pero sí que es cierto que muchas veces ese ruido excesivo que tenemos en el mundo, cuando llega la gente a Zamora, es una cosa que aprecia, esa calma. Lo oímos los pájaros, esa tranquilidad, el poder pasear sin ningún problema. Eso es verdad que la gente lo aprecia muchísimo y es uno de los valores importantes que tenemos en Zamora. Claro, la gente que venga de las grandes ciudades aprecia la tranquilidad, el darte un paseo, el tomarte un buen vino en Zamora. Una cosa muy interesante, Cristina, que hay que también poner en valor, es que en el medio plazo tenemos 5 elementos que se van a transformar o que van a transformar también y que van a mejorar todavía el panorama turístico de Zamora. Uno es, que ahí podrá decirlo más que mejor Juan Carlos, el ascensor en la catedral, que va a permitir ver el cimborrio. Que esperemos que sea uno de los grandes revulsivos para el turismo. Seguro que sí. Otro es el parador de turismo también, que la transformación va a ser muy singular. El Museo de Semana Santa ansiado también, que estamos en obras, el mercado de abastos, que también es un elemento que va a suponer también un antes y un después, y luego también la muralla de Zamora, que está restaurando. Tenemos ahí casi 1 kilómetro de lienzo del primer recinto amurallado de Zamora, que se está poniendo en valor, que hemos vivido también muy de espaldas a todo ello, y va a suponer un paseo también por una de las zonas de Zamora que quizá no eran tan paseables. Y ahora mismo, en el medio plazo, tenemos esos 5 elementos que van a ser muy diferenciadores y que van a ser también, digamos, otro reclamo turístico interesantísimo y que tenemos que saber contar, saber proyectar para que la gente lo conozca y venga. Pues le preguntábamos antes a Víctor por lo suyo y Juan Carlos, no sé si nos puedes decir también de ese proyecto tan esperado en Zamora como es ese elevador a la cúpula de la catedral, que creo que puede ser algo muy interesante para el turismo de la ciudad, de la provincia. Nosotros seguimos dándole vueltas, en este caso es la catedral, en colaboración con las administraciones, la que está desarrollando este proyecto, que yo creo que va a ser un complemento ideal, ¿no? Ver la ciudad, aunque es un edificio románico, no son unas alturas brutales, pero da una perspectiva preciosa de ver todo lo que es el entorno de la catedral, en el que nosotros estamos trabajando también firmemente. Hablabas de esos 5 proyectos, pero hay otro que queremos sumar y que desde la diócesis estamos empeñados en hacerlo, que es el entorno de la catedral y particularmente el Palacio Episcopal, en el que estamos haciendo un esfuerzo importante para ponerlo también en valor y convertirlo en un espacio visitable, en el que se puedan realizar eventos, pero también se pueda recorrer a esas instancias históricas que harán mucho más atractivo visitar toda esa zona tan difícil de gestionar, porque ese punto final de la ciudad en la parte antigua cuesta siempre dotarlo de sentido y generar atracción. Y yo no me quiero marchar sin apuntar también, porque habéis hablado de perfiles de visitantes, el esfuerzo que se ha hecho desde la Fundación Zamorarte también en complementar las edades del hombre con ese espacio didáctico, ¿no? Del que habéis hablado, porque ese es el futuro de nuestra ciudad y de nuestra gente, que el patrimonio más importante es el humano, ¿no? Hemos querido que grupos de escolares se acercaran para ese diálogo, para esa adecuación a un lenguaje que ellos a veces desconocen y que les permita entrar y disfrutar. Solo aprendiendo a dialogar con el arte se puede disfrutar. Y a tantos y tantos grupos que han venido desde parroquias organizados para ver la exposición. Yo creo que, como dicen mis compañeros, genera atracción de presente y de futuro, y que a veces no se puede todo reducir al efecto económico inmediato. El efecto económico es fundamental y lo necesitamos porque queremos tener futuro, pero también estamos, alguien lo ha apuntado aquí, trabajando la identidad de un pueblo, la autoestima, los valores, lo que nos ha hecho ser lo que hoy somos, que tenemos recursos para exportar, ¿no? Hace poco comía con Mayor Oreja, que precisamente van a traer en junio otro congreso que desde la diócesis estamos sosteniendo para hablar sobre todo del patrimonio románico en Zamora. Van a venir a estudiar ese asunto, y me decía Jaime que no éramos conscientes de lo que teníamos, que nuestra historia en sí mismo era un elemento que teníamos que
que trabajar para convertirlo en un activo. Y eso es lo que exposiciones como las Edades del Hombre o esta fue una exposición temporal, pero nosotros somos una exposición permanente con nuestro románico y nuestra singularidad, tiene que conseguir, ¿no? que al final vendamos identidad, que vendamos una manera de estar en el mundo que es absolutamente privilegiada, porque tenemos lo que cualquier madrileño o cualquier ciudadano del mundo buscaría, una ciudad cómoda, que se puede pasear, que se puede respirar, que se puede disfrutar escuchando, contemplando. Creo que esos son también factores que no son cuantificables, pero sí son necesarios para que al final todos estos esfuerzos tengan resultados y efectividad económica. Y qué importante lo que apuntaba Juan Carlos de educar a los más pequeños a apreciar y a conocer nuestro patrimonio de cara al futuro, ¿no? Para que no sea solo hoy, para tener el futuro asegurado. Pues las Edades del Hombre se va de Zamora con la lección aprendida. Organizamos a principios de año un congreso desde la diócesis para que todos los profesores de Castilla y León pudieran conocer las Edades del Hombre y trajeran a sus alumnos. Y ahí está el resultado, 5.000 alumnos organizados, pero han pasado muchos más por esa sede del Carmen, que se ha convertido en una experiencia llamada a quedarse. Me vais a permitir, vamos a seguir hablando, pero queremos compartir con todos ustedes una pieza que veíamos este fin de semana sobre el último fin de semana de Edades. Veíamos antes las imágenes de esas largas colas, el sábado estuvimos allí y hablábamos con las personas que estaban en la cola, así que vamos a recordar esa pieza de último fin de semana de las Edades del Hombre de Zamora y enseguida seguimos hablando. Larguísimas colas en las últimas horas para poder acceder a Esperanza. Son los últimos instantes de esta interesante cita con el mejor arte sacro de Castilla y León y de España, y eso se ha notado. A la salida, los visitantes destacan el alto nivel de esta muestra que permite acercarnos a obras de Goya, El Greco, Velázquez o Picasso, entre otros. Me ha gustado todo porque luego hay muchos cuadros de pintores famosos de su época adolescente. Me ha gustado. Pues una maravilla, creo que es de las cosas importantes que han ocurrido en nuestra ciudad, ¿no? Pero bueno, hay, en fin, Velázquez, es que hay cosas que jamás volverán a Zamora y merece la pena verlos. Claro. Muy bien. Sí. El Cristo de las Injurias, sin duda, y el Cristo yacente de Gregorio Fernández. Ay, preciosa, muy bonita, muy bonita. En cuanto a cantidad de obras y de cómo ha sido de amplio el recorrido, me ha parecido bastante adecuado. Este último fin de semana el acceso ha sido gratuito para los zamoranos y eso se ha notado también en la procedencia de los visitantes. Y vengo a repetir porque cuando yo la vi en Semana Santa faltaba el Cristo de las Injurias y me han dicho que es de lo más bonito y vengo a ver al Cristo sobre todo. Ya había venido a verla. O sea que repite. Con visita guiada, sí, y por aquello de, bueno, sí, por la gratuidad, ¿por qué no? Sí, nada, hemos aprovechado el día gratis porque yo creo que los zamoranos nos merecíamos poder entrar a verla algún día gratis. El domingo a las 7 de la tarde cerraba sus puertas Esperanza y lo hacía con un balance positivo en el sector de la hostelería y el turismo de la ciudad, que ha visto revitalizado su casco antiguo con la muestra de arte sacro. Bueno, pues ahí teníamos esa valoración de los zamoranos que masivamente este fin de semana, con eso de la gratuidad, han acudido a disfrutar de Edades del Hombre. Nos destacaban, ¿no? Me hace mucha gracia porque es verdad que había obras que han llegado de todas las partes de España, pero los zamoranos se quedaban todos con el Cristo de las Injurias. Sí, ciertamente, claro, tenemos que tener en cuenta que es una de las piezas más queridas en la Semana Santa de Zamora. Y además la colocación, la estética que tenía, el montaje que habían hecho era absolutamente espectacular, con esa oscuridad que lo rodeaba, la luz dirigida hacia la imagen. Quizá no muchos zamoranos lo habían visto tan de cerca y además con tanto detalle, porque esa iluminación que daba a distintas zonas del cuerpo, viendo bien la musculatura, viendo bien el paño de pureza de cerca, que bien está realizado. La verdad es que era un auténtico lujo el verlo de esta manera, entonces ha sido una de las piezas más queridas, sin duda. Y los zamoranos disfrutando del último fin de semana. Es verdad que decía muchos, volvemos a repetir, ¿no? Que eso también es muy bueno, lo he visto una vez pero no me canso de verlo. Yo creo que no tanto por la gratuidad, que también, sino porque la gente va dejando todo para el final y esa llamada, ese último grito de esto se cierra, hizo que centenares de zamoranos la disfrutaran.
Bueno, pues en definitiva hemos disfrutado de una exposición que ha sido, bueno, pues las cifras hablan por sí solas, ha sido un gran espaldarazo para el turismo de Zamora, para todo el sector, y nosotros queremos agradecer a las 3 personas que nos han acompañado a lo largo de esta tarde. Víctor, Estrella, Juan Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir este ratito de tertulia en torno a esta cita que ha sido tan importante para la ciudad, y a seguir trabajando para que esto, como decíamos, no haya sido flor de un día, sino que sea el inicio y el darnos ese espaldarazo, ese conocimiento, como decíamos, de que podemos hacer las cosas bien, que sea el inicio de algo nuevo muy importante. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias a los 3. Nosotros con esto ponemos el punto y final, ya lo saben, mañana viernes estaremos aquí con más programación, como siempre en torno a las 4 de la tarde. Les esperamos. Hasta entonces, que tengan una muy feliz tarde.